lo estoy acompañando, como decía la Beatriz, no es la primera vez que estoy con ustedes en estos webinars, pero hoy día lo estoy acompañando con un tema que cada día empieza a sentirse como eh, una ola que pega más fuerte en los liceos, el cómo abordar las situaciones conflictivas dentro de los colegios o las instituciones de educación. Eh, Hoy estamos bombardeados por todos lados de conflictos, desde la calle, la televisión, los vecinos, etcétera. Entonces, tenemos que aprender a gestionar un poco el cómo trabajar los conflictos, no solamente en, en la escuela, sino que en todos los espacios en donde nos estamos relacionando. Perdón, estaba probando delante la presentación y ahora se me desordenó, pues, ¿ven? ¿Se fijan? Si esto siempre pasa. Ya, ahora sí. Ahí se ve. Yo no me veo mucho, no sé dónde ni dónde estoy. Sí, se ve perfecto, María José. Ya, perfecto. ¿Qué vamos a ver hoy día en términos súper generales? Vamos a hablar de los conflictos, de los tipos, las causas, y vamos a empezar a trabajar o conocer algunas estrategias, las estrategias más comunes o las que más efecto han tenido cuando en los liceos, en los colegios, en la escuela, de alguna manera se ponen de acuerdo y empiezan a aplicar estas estrategias en comunidad. Todos los estamentos puestos en trabajar para que resolver y saber abordar de manera efectiva y positiva los conflictos dentro de nuestro establecimiento educacional. Lo primero que les quiero pedir, ahí hay un QR, me imagino que ustedes ya saben, esto nos va a llevar a un Menti y quiero que respondamos la pregunta del Menti que tiene que ver con, cuando yo les digo la palabra conflicto, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? A ver, ustedes con su celular escanean el código y escriben una o dos palabras, las primeras que se les vengan a su pensamiento emotivo y cognitivo al momento de escuchar la palabra conflicto. Yo voy a buscar el resultado para tenerlo listo. ¿Cómo vamos? Desapareció A el ver, voy a ir QR a de mirar. la presentación. Es que ahora voy a presentar esta otra Ya, donde también está el QR. Dame un segundo. Mira que la tecnología no es mucho lo mío, pero hago el intento. Ahí sí, ujú, perfecto. aquí abajito está el QR y aquí empiezan a hablarnos. Mira la nubecita cómo se va creciendo y hay una palabra que es la que mayor incidencia de respuesta tiene, que es problema. Pero también aparece por ahí desafío, alteración, oportunidad, eh, confianzas, pelea, desafíos, solución, percepciones distintas, mediación, tensión, aprendizaje, riesgo, miedo. Eh, Todas estas palabras, pelea, mira, un conflicto, una pelea. Sí, puede ser un desacuerdo. Cuando nosotros hablamos de conflicto, en términos generales, suponemos un cambio de perspectiva, ¿cierto? O de forma de ver una situación entre una, dos o más personas. Eso es un conflicto, es una situación de alteración entre personas que comparten en un espacio
eh, físico común, o bien en pensamiento o a través de los valores. Pero claramente el conflicto no necesariamente es algo malo, y eso todos ustedes lo saben, Sí, mira, acá porque por de el alguna, chat, Ana dígame, María, Ana Varas nos pone, tengo descargado mi celular, pero diría desafíos y solución, que es lo que estás comentando tú. perfecto. Exactamente. Los conflictos en términos generales, ya, no escucho, ya no importa. ¿Alguien me puede responder en el chat si me escucha? Sí, Sí, se sí te escucha. escuchas, es que te habías ido un ratito y ahora bueno, regresaste. Volví, qué bueno, Sí, ya. se ve Los bien también. conflictos son parte de la vida. Nosotros tenemos conflictos en todo momento. Tenemos conflictos en la casa, tenemos conflictos en la calle, cuando tomamos la micro, cuando vamos en el metro, cuando manejamos, tenemos conflictos en nuestros trabajos. Siempre estamos enfrentándonos a diferentes conflictos. Y los espacios educativos no son una excepción. Es imposible pensar que en un lugar donde existe una interrelación entre personas no haya conflicto. Lo importante es cómo abordamos los conflictos, que esa es la perspectiva que tenemos que ir modificándolo. Cuando nosotros pensamos en conflicto, lo primero que se nos viene a la mente es dificultad, problema, agobio, pelea, tensión, riesgo, miedo, em, eh, saturación, preocupación, mucha pega, mayor trabajo que hacer, etc. Pero cuando pensamos en el conflicto como algo positivo, podemos transformar todas esas emociones negativas en una forma de enseñarle a nuestros estudiantes y a nosotros mismos a que podemos aprender en base de este desafío. Y eso es lo que nosotros queremos hoy día, tratar de conversar entre todos para ver cómo lograr que estos conflictos, al ser abordados de una manera efectiva, podamos crear unos entornos más positivos, más seguros para todos los miembros de la comunidad, porque aquí no solo va a tener que hablarse de los estudiantes, sino que también tenemos que pensar en ustedes como docentes, en el equipo directivo, en los asistentes de la educación, en los padres y apoderados que también se sienten de repente un poco complicados. Entonces, partamos pensando cuáles son los tipos de conflictos más comunes en una escuela. Podemos encontrar millones de tipos de conflictos, pero los más comunes tienen que ver los conflictos interpersonales, ¿cierto? Cuando hay una diferencia de opinión, hay rivalidad en el curso, o hay un acoso o maltrato escolar de parte de estudiantes a docentes, de docentes a estudiantes, entre profesores, etc. También tenemos conflictos que surgen eh, desde la no querer acatar ciertos acuerdos que nos entregan las instituciones, nuestros profesores, nuestros directivos o alguna falta de disciplina directamente en nuestras aulas. Que eso tiene que ver con un conflicto con la autoridad, con la norma, con la regla, y que hoy en día lamentablemente estamos viendo que se da como bien común en nuestros jóvenes y no solamente en la escuela, sino que en cualquier entorno social. También pueden surgir conflictos en cuanto a los recursos y los materiales. Ahí cuando hablo de recursos y materiales nos referimos a, por ejemplo, cuando salen a recreo y se van a la cancha de fútbol para ver quién parte la pichanga. Cuando están en educación física y quieren tomar la pelota de básquetbol más nueva que compró el colegio.
cuando están haciendo alguna actividad y quieren la colchoneta más durita para que no les duela, o cuando están en el patio y quieren ocupar espacios que a ellos los definen como los mejores espacios dentro de sus entornos. Ahí también se producen conflictos y se producen grandes conflictos porque los chiquillos son territoriales, les gustan sus propios espacios. Y por último, también podemos encontrar algunos conflictos del estilo valórico. Ahí podemos mencionar, ¿cierto?, algunas cosas como creencias, como opiniones sobre temas específicos, como por ejemplo, no sé, podemos hablar de la gente, los migrantes, de algunos aspectos culturales entre, no sé, un alumno venezolano y un alumno chileno, o podemos hablar de los aspectos de color, diferentes etnias. Ahí empiezan a surgir algunas dificultades o confusiones en cuanto a los valores. Ustedes en sus establecimientos educacionales, a través del chat, ¿cuáles son los conflictos que más predominan en su realidad escolar? A ver, voy a ir a mirar el chat. Personales, Por acá dicen, nos dicen interpersonales, interpersonales, entre pares, interpersonales se vuelve a repetir, de relaciones interpersonales, entre entre colegas. colegas. Wow, los apoderados. Ya, sí. Así nos pasa a todos. Yo que trabajo en 7 establecimientos educacionales, eh, me pasa exactamente lo mismo que lo que ustedes están mencionando. Los mayores conflictos tienen que ver con las relaciones interpersonales, que es lógico. Y hoy en día tenemos un grupo de apoderados que tienden a involucrarse y a no permitir que sus hijos puedan gestionar los conflictos que tienen en los espacios educativos y tratan de solucionarlos de manera que algunas veces no son las más adecuadas, ¿no? Y eso nos provoca un conflicto aún mayor porque empezamos a involucrar a más papás y a más niños en este juego y además involucramos a apoderados, a docentes y a directivos y ahí el conflicto que podría haber sido de una solución muy fácil entre dos estudiantes termina en una gran escalada de violencia verbal probablemente, eh, que nos cuesta más solucionarla. Va. ¿Y por qué ya? Me fui. No. ¿Qué pasó? Te fuiste al final, parece. Sí, es que este computador me está jugando una mala pasada. Ahí, pero ahí ¿Cuáles estamos. son cuáles son las causas más comunes de los conflictos escolares? Una es la falta de comunicación. Esto tiene que ver con que los chicos. Y después de la pandemia, no sé si a ustedes les pasa, y les pido que vayamos conversando. En una de esas ustedes también pueden compartir desde su experiencia algunas cosas con respecto a lo que yo estoy hablando de las causas del conflicto. Abren micrófono y comparten, ¿no? La falta de comunicación. Los chicos estuvieron 2 años fuera del sistema escolar, estuvieron muy apartadas de la socialización entre pares y por lo tanto les ha costado desarrollar las habilidades comunicacionales en todos los aspectos, verbal, no verbal, kinestésica, todas las que se les ocurra, escrita, etcétera. Entonces eso ha generado que los jóvenes empiecen a tener mayores malos entendidos, que hayan informaciones como inconclusas y que la forma en que piden o solicitan cosas lo hagan de forma agresiva y los otros lo sienten como que los están atacando. Y ahí es donde empieza a causar una causa de un conflicto que se empieza a generar calladito bajo todas estas relaciones de las aulas que se van llevando a cabo durante todo un periodo del tiempo. Otra de las cosas
que también nos está pasando y se ha incrementado bastante, a pesar de que estamos con muchas leyes que de alguna manera tienden a resguardar la discriminación de los estudiantes, tiene que ver con las diferencias individuales. De repente hay personalidades que son de niños que son más tímidos, otros más extrovertidos. Algunos son más callados, otros son más reservados, otros son más chistosos y eso puede provocar ciertos conflictos si nosotros no sabemos mediar en cómo relacionarse entre cada uno de ellos. Los valores, las creencias y los estilos de aprendizaje distintos hacen también que muchas veces sean causas de conflictos dentro de pares. En los chicos ya más grandes, cuando estamos hablando de la enseñanza media, empieza a surgir una nueva presión que tiene que ver con la presión social, el entorno que se rodea a los jóvenes, los grupos con los que comparten habitualmente, las tendencias de la moda musical, de televisión, de redes sociales que están inundando la formación valórica, actitudinal de los jóvenes, también pueden provocar algunas influencias negativas y eso traer comportamientos que se desajustan un poco a lo que uno espera dentro de los ámbitos escolares. Y eso traer conflictos nuevamente tanto con las autoridades como con sus pares. Y lo último que tiene que ver con las habilidades sociales. Esto lo conversamos en el segundo webinar que hicimos, si no me equivoco, Beatriz, el de aprendizaje socioemocional, que hoy en día es de extrema necesidad que los jóvenes empiecen a desarrollar habilidades sociales. Porque hay una dificultad para resolver conflictos, hay una dificultad para negociar, hay una dificultad para gestionar emociones y finalmente eso hace que ellos empiecen a tener roces con otros porque no saben manejarse y controlar sus propias emocionabilidad y sus propias necesidades frente a determinadas cosas. Ustedes en sus centros educativos, ¿cómo ven el tema del conflicto? ¿Ven que estas causas que le estoy mencionando yo se ven dentro de sus espacios educativos o más bien encuentran que hay otras cosas que influyen en los conflictos con los jóvenes? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Hola, ¿se escucha? Hola, Connie, sí. Hola, bueno, muchas gracias en realidad por el espacio. Estoy aquí tomando nota como loca. Yo trabajo como psicóloga en un colegio y efectivamente estoy muy de acuerdo con muchos de los puntos que dices tú. Y claro, también todo este efecto pandemia ocurre también en el tema comunicacional, una gran dificultad que es el anonimato. Hay muchos, por ejemplo, conflictos que hoy se generan desde Instagram falsos que se crean, desde una comunicación súper débil, súper frágil, de una dificultad, como dices tú, para poder enfrentar el conflicto que tiene de la mano al final hacerse responsable. Y siento que eso totalmente ha sido un trabajo importante a nivel escolar, tanto con los niños como también con los papás. Como dices tú, hoy día hay papás que por un lado algo muy positivo es que se involucran más, están más conscientes de la emocionalidad de los chicos, y eso es muy positivo, pero sí también de repente, claro, caen en alguna dinámica que finalmente dificulta más la resolución que muchas veces poder aportar a que los chicos generen herramientas de autogestión. Eso. Exactamente. Gracias, Connie. Sí, comparto contigo, así como tú dices, yo creo que la familia es un factor muy importante en que nuestros jóvenes aprendan a resolver el conflicto. Eh, Cuando Perdón, María tenemos José, nos papá, escriben desde el chat. Macarena dice también, aportando un poquitito con lo que tú mencionabas anteriormente, los ¿no? niños perdieron habilidades para negociar y conversar sus diferencias. También Constanza Correa y María José Puebla
nos indica, se dan todos estos. Tal vez acentuaría el tema del prejuicio o desconfianza frente al otro, especialmente entre adultos. Sí. O sea, es difícil separar a los adultos de los estudiantes en los espacios educativos porque se están eh, relacionando durante entre 8 y 10 horas los 5 días de la semana. Por lo tanto, las relaciones tienden a ser como bastante simbióticas en unos entre otros y se tienden a solapar. De repente el profesor es la autoridad de la sala de clases, pero en el recreo es el profe buena onda que conversa, que comparte. Entonces tienden a tener roles un poco más difusos por la cantidad de permanencia que tenemos en la escuela. Em, pero yo trataría que en esta ocasión tratáramos de... no, es que no lo vamos a poder hacer, pero los conflictos entre adultos de la organización son un tema que va dentro de lo laboral, pero que siempre va a influenciar en los aprendizajes y las enseñanzas de nuestros jóvenes. Ahí está el problema de los conflictos que pueden suceder entre los adultos. Nosotros como adultos, a través de esos conflictos, tenemos que ser los modelos de nuestros jóvenes para que ellos aprendan a gestionar. Y eso es lo difícil que se nos hace de repente en la educación, porque también somos personas, sentimos, tenemos emociones y no siempre tenemos el control y la gestión emocional como todo el mundo espera que una persona que trabaja en educación la pueda tener. Y eso es válido también y también hay que entenderlo así. Pero ¿qué podemos hacer? Si ya tenemos los conflictos, sabemos un poco más o menos cuáles son los tipos, conocemos algunas causas, pueden haber muchas otras, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos estos conflictos? Ahí sí, a ver, me pasé o no. Me está jugando una mala pasada. ¿Cómo podemos prevenir los conflictos? La verdad es que a mí no me gusta mucho la palabra prevención, porque yo creo que la prevención es como anteponernos a cualquier conflicto y los conflictos se tienen que dar. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que dar cuenta tempranamente de cuándo comienza el conflicto. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos como adultos responsables de esta comunidad, como de la identificación temprana del conflicto para poder actuar. Pero ¿cuáles son las mejores estrategias como para que nosotros podamos ir dándonos cuenta de cuándo se puede empezar a desarrollar un conflicto? Lo primero es fomentar la comunicación. La comunicación es una herramienta clave. Aquí y donde queramos ponerlo y en cualquier ambiente que nosotros nos posicionemos como seres sociales, la comunicación va a ser nuestra herramienta para poder expresarnos, entender y poder buscar una solución a cualquier situación a la cual nos enfrentamos. Aquí es cuando nosotros tenemos que fomentar los diálogos abiertos, tenemos que fomentar la escucha y tenemos que aprender a valorizar la expresión de emociones de una manera respetuosa. Em, y eso como lo hacemos creando ambientes seguros donde los jóvenes sepan que lo que puedan decir, lo que puedan sentir, van a ser respetados en eso. Quizás no lo vamos a compartir, pero sí los vamos a respetar en lo que ellos quieren expresar y cómo lo quieren expresar. Siempre, por supuesto, con el respeto como cabeza, ¿no? Como gran nube o como gran paradón para que todo el resto funcione bien. Después, la disponibilidad a resolver los problemas. Cuando hablamos de disponibilidad de resolver el problema, estamos diciendo de darnos cuenta que estamos frente a un problema, buscar las posibles causas de ese problema,
tratar de encontrar alguna solución y llegar a acuerdos. De repente es más fácil esconder el problema que tratar de identificarlo y buscarle una solución, porque eso quiere decir que tenemos que ponernos todos a disposición de esta situación de conflicto para buscar una solución y todos tenemos que hacernos responsables en las partes que correspondan del conflicto que está ocurriendo. Y eso no todos tienen la disponibilidad, por eso hay que estar a disposición de resolver el problema. Y por último, para que las dos anteriores se puedan dar, tenemos que aprender a construir climas positivos. Los climas positivos se manejan eh, en términos generales en base a la seguridad, en base al respeto, a la tolerancia, eh, a la inclusión y por supuesto al apoyo y a la amabilidad entre estudiantes y docentes y equipos directivos. Estos tres grandes grupos son como las estrategias más potentes para abordar de manera efectiva los conflictos y prevenir conflictos mayores. Entonces, partamos. ¿Cómo fomentamos la comunicación? Yo creo que todos nosotros que trabajamos en educación hemos hablado 20.000 veces de la comunicación y cómo fomentarla, cómo mejorarla y cómo ponerla en práctica. El problema es que no siempre tenemos ni el tiempo ni estamos en la disposición para hacerlo. Pero la comunicación se fomenta a través de qué? Uno, de escuchar activamente. Cuando uno dice, ay, la escucha activa, uno lo único que está diciendo es que tú tienes que apagar en tu cerebro el interruptor de un montón de voces, prejuicios, pensamientos, ideas, sueños que van pasando por tu cabeza cuando un otro te está hablando. Entonces, con eso, ¿qué vas a hacer? Que va a resonar en tu cerebro mientras te hablan, va a ser la situación del otro. ¿Se puede? Se puede. ¿Necesita entrenamiento? Sí. ¿Cómo entrenarlo con los jóvenes? Lo más fácil es trabajarlo a través del role-playing, a través de los juegos de simulación de casos, en donde ellos tengan que tomar roles de personas en diferentes situaciones y tengan que expresar el sentir de cada una de esas personas. La escucha activa también tiene que ver con el lenguaje no verbal y el verbal. Y de repente nosotros, cuando nos escuchan los estudiantes, y piensen que ese es el modelo que le estamos dando, estamos haciendo otra cosa. O estamos escribiendo, o estamos revisando el celular, o estamos poniendo notas en el libro de clase, o estamos llenando el leccionario, etcétera. Y estamos perdiendo la atención en el lenguaje no verbal de nuestros jóvenes. Entonces nos quedamos solamente en el lenguaje verbal, que ellos nos pueden verbalizar que están fantásticos, que lo están pasando regio, pero si nos detenemos a mirarle su lenguaje no verbal, su corporalidad, su semblante, sus ojos, su sonrisa, sus manos, podemos darnos cuenta que a lo mejor no es lo que quiere decir. Y ahí hay que poner un poquito más de atención y pasar a lo que llamamos la comunicación empática. Esto de intentar comprender lo que le está pasando al otro, inclusive si a ti no te gusta, y reconocer las emociones que me están provocando en mí y que yo estoy viendo en él para poder llegar a apoyarlo, a darle un espacio de seguridad para que él pueda manifestar todas sus inquietudes y sus problemáticas. Y eso es difícil de llevarlo a cabo, pero cuando nosotros nos entrenamos, probablemente las primeras 3 veces nos va a costar, pero sí después podemos ir
enseñando a nuestros jóvenes cómo hacerlo. La comunicación empática de repente es solamente trabajarlo en base a las simulaciones o revisando algunos videos que hay en la web que hablan de comunicación empática, en donde se muestran videos de jóvenes hablando con otros jóvenes y uno puede llegar a reflexionar con los alumnos que tenemos en la sala de clase acerca de cómo están viviendo estos jóvenes. Lo que están queriendo decir y cómo lo están recibiendo los otros. Y por último, otro punto importante de la comunicación, claramente es doña asertividad. A mí me encanta esta característica de la comunicación, porque es como la reina, ¿no? La reina de la comunicación. Porque con la asertividad es la que te permite, sí, expresar lo que tú quieres, lo que necesitas, lo que andas buscando, cómo te sientes. Pero lo importante es hacerlo de una manera clara y respetuosa, sin pasar a llevar a un otro, entendiendo que hay un límite entre lo bueno para mí y lo bueno del otro y en ese límite nos tenemos que mover para ser asertivos frente a una necesidad de un otro o a una necesidad mía. Y aquí es donde uno aprende a decir que no. ¿A cuántos de ustedes les cuesta decir no en educación? A ver, que venga un director y les diga, por ejemplo, va a poner cualquier nombre. Macarena, ¿tú podrías quedarte hoy día a la actividad con los apoderados porque yo me tengo que ir? Y la Macarena tiene justo que ir al gimnasio a esa hora. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí sin querer, o sea, queriendo decir no? A mí me ha pasado muchas veces y hasta el día de hoy me pasa. O cuántas veces he querido decir que algo no me gusta por temor a cómo el otro lo pueda recibir. Bueno, Macarena contesta. Macarena nos dice, si no me han avisado con tiempo, no me quedo. Mira, bien Macarena. ¿Y se lo dices así tal cual al director o directora? Mira. Tal cual dice. Entonces, estamos al otro lado. Lo importante en la asertividad es eso. Es decir las cosas como dice la Macarena, tal cual, si no le aviso con tiempo, porque también tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que hay que respetar ciertos espacios propios. Y esos espacios propios se respetan a través de la comunicación asertiva. Sigamos. Ahora, ¿cómo resolvemos los problemas? A ver, no quiere funcionar esto, les digo al tiro. ¿Cómo Explica. resolvemos los problemas? Sí, los problemas se resuelven generalmente y hoy en día está muy en boga el Ministerio de Educación a través de su unidad de convivencia escolar. Ha desarrollado muchos programas y muchas capacitaciones en torno a la convivencia escolar basada en la colaboración, o en la resolución colaborativa de los conflictos. Y cuando nosotros hablamos de la resolución colaborativa de los conflictos, lo que estamos haciendo es decir que es buscar que las dos personas, tres personas, X cantidad de personas que están en conflicto, traten de entrar en un proceso de conversación pacífica y constructiva que sea dialogada y empática para llegar a un acuerdo y poder resolver esos problemas de una manera constructiva. Chuta, uno dice de repente, wow, cuando está en la vorágine, ¿no? Del día a día escolar, pensar en una resolución colaborativa de conflictos para cualquier persona que trabaja en el ámbito de la convivencia escolar o para los profesores que están en la gestión del aula, eh, con 45 chiquillos delante haciendo clases de matemática, suena complejo.
Pero aunque ustedes no lo crean, puede sonar complejo el primer año de instalación. Pero cuando ya instalamos esta forma de resolver un conflicto de manera colaborativa, las cosas se van dando por sí solas. Pero ¿qué es lo que necesitamos para poder, de alguna manera, resolver los conflictos de manera colaborativa? En primer lugar, seguimos con el tema de la comunicación. La comunicación siempre va a ser fundamental en los conflictos, no podemos ni siquiera evitar nombrarla. La comunicación efectiva, con la escucha activa, la empatía, la capacidad de expresar mis ideas de manera clara, respetuosa, de llegar a tiempo con la comunicación, decirlo cuando lo debo decir y no decirlo 2 semanas después. em, Manifestar mis dificultades, mis sensaciones de afectos reprimidos o mis situaciones de disconfort en el momento oportuno, porque cuando empiezan a pasar, ya la cosa no empieza a complicarse un poquito más en la resolución de los problemas. Después otro tema importante, y ahí tiene que ver con los proyectos educativos e institucionales, el tema de la valoración del respeto. El respeto es como reconocer y valorar las opiniones de los otros y las personas por sobre cualquier cosa, ¿sí? Cuando yo tengo respeto hacia un otro, si el otro piensa distinto que mí, yo voy a respetar. Puedo que no comparte, pero voy a respetar su opinión, voy a respetar su forma de ser, voy a respetar su color, voy a respetar su etnia, voy a respetar su nacionalidad, voy a respetar sus creencias. Podremos llegar a acuerdos de cómo hacer que ni la de él ni la mía sean una forma de conflicto o cómo podemos instalarla en el mismo espacio para no provocar conflicto. Y eso tiene que ver con el enfoque en las soluciones, en centrarse en encontrar una solución oportuna y mutua, ¿sí? Que para ambas partes uno se sienta satisfecho. Uno no puede quedar más satisfecho que el otro. Ambas necesidades deben sentirse satisfechas, ¿sí? Y por último, tomar las decisiones conjuntas. Cuando tenemos un conflicto en en la resolución colaborativa, lo que buscamos es asegurar que todos los involucrados, sean dos o sean 20, tengan la oportunidad de participar en el proceso de la toma de decisiones. Aquí las decisiones no las toma el adulto responsable, las toma el grupo que entró en conflicto. A eso nos referimos con la resolución colaborativa de conflicto. María José nos preguntan por el chat cómo resolver un ¿Mm? conflicto cuando no hay conciencia de lo conflictivo o aspecto a trabajar. Cuando no hay conciencia de lo que es conflictivo o el aspecto a trabajar, Claro, es ¿cómo como resolver que, un conflicto cuando a lo mejor es lo que yo siento? No sé si está Connie por ahí que no pudieras aclarar tu Sí, consulta. disculpa que no quería interrumpir otra vez, por eso lo escribí. Claro, en el fondo me pasa en ocasiones en donde eh, hay un conflicto donde uno como adulto lo percibe bien, pero una de las partes o ambas partes de repente no logran identificar que hay una dinámica conflictiva. Entonces, ¿cómo de repente abordar esos casos donde existe un conflicto, pero no hay conciencia de que hay algo que debo mejorar? ¿Cómo trabajar de repente ahí, por una en de esos las casos? partes, dices tú, Connie. Claro, por ejemplo. Ya, a ver, pongamos un ejemplo, seamos súper concreto. Juan del primero medio A con Pedro del primero medio B entran en un conflicto porque Juan escucha música fuerte en el recreo y a Pedro le molesta, por ejemplo, y Juan considera que en el recreo no hay problema en escuchar música fuerte. ¿Puede ser eso? Claro, por ejemplo, sí. Ya.
Cuando pasan esas cosas, es bien difícil, especialmente desde la perspectiva que teníamos anteriormente, que tiene que ver con eh, las diferencias individuales. Y ahí tenemos que entrar a conversar con los jóvenes desde la mirada de qué pasaría si Juan fuera Pedro y le molestara algo que un otro estuviera haciendo, que cómo se sentiría él, ponerlo en la posición del otro chiquillo. Pero a lo mejor no con la música, porque la música para él no es el problema, pero lo podrías poner en una posición, por ejemplo, del deporte o de los gritos, algo que le molestara a Juan, cosa de que él, poniéndose en la posición de Pedro en el tema de la música, también pudiera visualizar el grado de disconfort que puede tener el otro cuando algo les está pasando que no es lo correcto. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. El tema importante para la resolución del conflicto está aquí basado más o menos en estos 4 puntos. Uno es identificar el problema y a las personas que lo involucraron. Entonces, por ejemplo, identificar a las partes, una, dos o tres partes, y cuál es lo que causó el problema. ¿Cuál es la información que tengo yo de ese conflicto? De ahí buscar, ¿cierto?, las causas que lo desencadenó y después guiar a nuestros estudiantes a un proceso de comunicación constructiva. Y aquí, Connie, también puedo tomar, decirle a Pedro que le explique a Juan el por qué él se siente mal con la música fuerte. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro que le provoca la música fuerte? Por ejemplo, a lo mejor Juan no sabe que a Pedro le molestan los oídos porque tiene un problema o porque es muy sensible auditivamente. Entonces, entrar a conversar entre ellos, cuál es la situación que le provocó el conflicto y por qué le está provocando un conflicto. Y después de eso, buscar las soluciones, trabajando con los estudiantes para que ambos entreguen alguna característica o alguna forma de solucionar el conflicto y que puedan llegar a un acuerdo para implementarlo. Pero ahí no se termina. De repente nosotros quedamos aquí, porque ya encontramos la solución, encontramos el conflicto, encontramos a los chiquillos, conversaron, se entendieron, ya aquí está la solución que llegaron a acuerdo y listo, solucionado para la casa, todos felices, vamos por otra. Pero generalmente los chiquillos vuelven a caer en reiterar las mismas conductas. Y ahí es donde nosotros lo dejamos estar y el conflicto vuelve a aparecer, pero esta vez está más callado porque ya hubo una resolución anterior, pero el que lo está pasando mal se está llevando una mochila más pesada. Entonces siempre tenemos que asegurarnos de hacer seguimiento del proceso de resolución e ir evaluando si la solución que encontramos y aplicamos se ha ido dando en el tiempo para que ese joven que estaba conflictuado sienta que estamos pendientes de que él se sienta bien y seguro en el espacio. Generalmente nosotros en educación trabajamos las fases súper bien, pero nos quedamos un poco en el seguimiento porque el día a día nos come y nos impide hacer el proceso del seguimiento como bien sistemático. Y eso es una de las cosas que tenemos que tratar de ir modificando para poder lograr que los chiquillos aprendan a resolver conflictos y ya sean colaborativos y después van a seguir entrando en la rueda solitos. ¿Cuáles son los beneficios de la resolución colaborativa de conflictos? Bueno, uno es que siempre va a mejorar las relaciones interpersonales.
¿Por qué va a mejorar las relaciones? Uno, porque comenzamos a conocernos entre nosotros. Podemos identificarnos en gustos, preferencias, actitudes, valores, hobbies, etcétera, con un otro que a lo mejor no pensaba yo que le gustaba o entendía las mismas cosas que yo. Dos, empezamos a desarrollar el respeto por el otro, al entender que el otro es distinto a mí, pero no por eso es mejor ni peor, sino que es un igual. Los jóvenes empiezan a comprender de repente por qué el otro es de tal o cual manera. eh, en el quehacer diario de la asignatura en aula, de repente nosotros no tenemos mucho tiempo para dar espacios de conocimiento al grupo de jóvenes y lo dejamos un poco al azar. Entonces, de repente, con esta forma de resolución colaborativa, lo que permitimos es que los estudiantes empiecen a comprender un poquito más a los otros. Y por último, vamos a crear ambientes de aula mucho más positivos y seguros para lograr aprendizajes como los que esperamos. Por otro lado, desarrolla las habilidades que, bueno, hoy sabemos que es muy necesario las habilidades socioemocionales, como la comunicación, la negociación, la resolución de problemas, la perseverancia, la resolución de conflictos. eh, Tenemos el trabajo, la colaboración, la confianza. Tenemos un montón, la toma de decisiones la conciencia social. Con esto desarrollamos la conciencia social, una de las habilidades que más ha costado desarrollar posterior a la pandemia. Y que finalmente todo esto lo que va a hacer es que nuestros jóvenes tengan éxito en el futuro, tanto profesional como personal. Y una cosa que se ha visto y se ha estudiado es que reduce bastante la violencia. La herramienta de la resolución pacífica de conflictos tiende a disminuir la violencia física y la violencia verbal entre los estudiantes porque ya aprenden a comunicarse, aprenden a decir lo que sienten y cómo lo sienten. Por otro lado, un factor clave para esto es que de alguna manera los entornos en nuestras escuelas sean positivos. Cuando nosotros tenemos entornos positivos, vamos a fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. El otro día estaba en un seminario donde me decían, aquí tenemos que poner en una balanza. Tenemos que poner una balanza. En nuestro proyecto educativo tenemos lo académico y tenemos el desarrollo integral. De hecho, el 93% de las escuelas en Chile, cuando yo digo escuela, hablo de colegio, liceo, escuela, etcétera. El 93% declara en su proyecto educativo, en su misión, el desarrollo integral de los estudiantes. Y cuando hablamos de desarrollo integral de los estudiantes, yo supongo que ahí encontramos todo el desarrollo de la gestión emocional, las habilidades socioemocionales, los valores, eh, y también, ¿cierto?, todo el desarrollo académico. Ahora lo importante es que cuando yo voy a lo concreto, a lo que pasa en el aula, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en los espacios educativos, la balanza de este proyecto que dice que fomentamos el desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Cómo está la balanza? La balanza está, digamos, equilibrada, está más cargada hacia lo académico o está más cargada hacia la formación integral de los valores, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo planteamos como institución en nuestro proyecto? ¿Qué es lo que buscamos? Porque si buscamos el desarrollo integral, esta balanza tiene que ser un equilibrio perfecto entre lo académico y la formación la formación personal del joven.
Si está cargada para alguno de los dos lados, no estamos desarrollando integralmente a un estudiante. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle ojo. Y yo le encontré bastante razón porque nos encanta decir que desarrollamos valores, pero de repente cuando vemos nuestros currículum eh, y vemos nuestra formación en el liceo, los valores quedan como supeditados a lo académico. Y es entendible porque nosotros nos miden con números, ¿no? Nos miden por el PICE, por el CIMSE, por la PAES, por el día, por mil cosas. Y eso se transforma en el número. Pero tenemos que empezar a tratar de modificar un poco esa visión, porque el éxito de los jóvenes tiene que ver con el equilibrio entre la formación personal y la formación académica. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estos entornos positivos en la escuela? Para que podamos hacer que nuestros jóvenes resuelvan sus conflictos de manera efectiva, para que estos jóvenes aprendan significativamente todos los contenidos que nosotros les queremos entregar en la asignatura. Y que además logremos jóvenes que se sientan con una autoestima alta, que se sientan valorados por ellos mismos, que se sientan valorados por el entorno, comprendidos en sus necesidades. Es una tarea compleja, pero se puede. Lo primero es, vuelvo a repetir, la comunicación abierta y respetuosa, el diálogo constructivo es indispensable. Por otro lado, trabajar la colaboración y el trabajo en equipo. Y aquí a los profes que están en este webinar, los invito a trabajar más en en proyectos que en pruebas de verdadero y falso, de alternativa o de desarrollo. A trabajar más en un aprendizaje colaborativo, grupal, con estudios de investigaciones y de reflexión frente a la temática que solo al trabajo individual en clase. Hacer más actividades colaborativas donde se inviten a otras asignaturas, donde se pongan en común. Hoy en día está muy de moda el ABP, el ABS, el pensamiento creativo, etcétera. Empecemos a ocupar nuestros espacios educativos para enseñarle a nuestros jóvenes estas habilidades, porque se puede hacer. Por otro lado, suena fuerte y suena grande y dice implementar programas de desarrollo de habilidades socioemocionales. Se puede hacer, se puede llevar a cabo. Hacer talleres de habilidades socioemocionales, donde hablemos del autoconocimiento, donde hablemos de la gestión emocional, donde hablemos de habilidades sociales como el trabajo colaborativo, la comunicación, la conciencia social, donde hablemos de qué significa tener una toma de decisiones responsable sobre la perseverancia, la resiliencia, etcétera. Desarrollemos actividades que se enfoquen hacia el desarrollo de ese tipo de habilidades. Crear espacios de aprendizaje estimulante y motivadores. A los profes aquí no tengo nada más que decirles yo. Decoraciones entretenidas, recursos diversos, ocupemos todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, videos, trabajos grupales, etcétera. Seamos flexibles, adaptativos a las necesidades del grupo que hay en aula para que ellos también se sientan incluidos. Reconozcamos los logros y los celebremos. Sí, po, invitemos a los chiquillos a, a a reconocer en el otro algo bueno. Reconozcamos nosotros en nuestros estudiantes cosas buenas. Digámosles cosas positivas de repente, aunque eh, no sea todos los días, pero de repente en la mañana, ¡ay, qué lindos están hoy día! O qué bonita, o te sacaste muy buena nota hoy día, José, a un alumno que generalmente tiene un rendimiento más descendido.
Hacerles reconocimientos formales en algún acto cívico, destacar al más divertido, al mejor amigo, al mejor deportista, al que le va mejor en ciencia, en inglés, etcétera. Reconozcamos a nuestros chicos. Todos los estudiantes tienen algo por qué reconocerlo, hasta el más desordenado de nuestros estudiantes. Y por último, yo creo que una de las cosas más complicadas que hoy en día nos puede estar surgiendo es involucrar a la familia en la construcción de los entornos positivos. Y ustedes dicen, ¿cómo hacemos esto? Bueno, las reuniones de apoderados regulares, que son informativas, comunicar las cosas que pasan en las salas, en las aulas, que son importantes, no solamente que les llegue el aviso del NAPSI o del Kimche o del Schoolnet, o del libro digital que tengamos, que hubo una anotación negativa, sino que si es algo importante, hacerle llegar una nota específica desde el profesor jefe a los apoderados. Invitarlos a participar en eventos. De repente nosotros mismos las escuelas excluimos a los apoderados. No, es que ya son muy grandes los chiquillos, ¿para qué vamos a invitar a los apoderados? No, pues. En espacios de baile, de entretención, donde se van a destacar sus hijos, ceremonias alguna cosa, invitemos a los papás a que participen, hagámoslos parte de nuestra comunidad. Pidámosle colaboración en algunos proyectos, no sé, pintar la sala, hacer un mural, eh, comprarle premios a los chiquillos para incentivarlos en algo, a que los acompañen a una salida pedagógica, etcétera. Todas esas cosas van creando entornos positivos que van haciendo más seguros nuestros espacios. ¿Y cuáles son los roles que nosotros como docentes, como asistentes o como equipos directivos tenemos que tener? Uno es lo principal, el modelo a seguir, ¿no? Todos tenemos que ser modelos a seguir frente a los comportamientos respetuosos, aprender a resolver conflictos de forma pacífica con los estudiantes. Yo sé que de repente, eh, no sé, para la última hora de la clase, uno está como aburrido y si a un alumno le falta el respeto, lo más probable es que reaccione, lo anote, llame a inspector y hasta ahí quede. Pero hagamos los esfuerzos, enseñémosle a los chiquillos que si un estudiante falta el respeto, se puede hacer una conversación dialogada, llegar a un acuerdo, ver cómo solucionar el problema, buscar alguna alternativa de resolución, capacitarnos. Esto que están haciendo, de estar aquí con nosotros, conversando el tema, buscar lectura en internet, en revistas, en libros, el CIELET, el CPIP, que dan muchos cursos gratuitos, también es bueno. Pedirle a sus empleadores que los capaciten en técnicas de resolución de conflictos. Porque todo esto se aprende y se puede aprender, pero hay que ensayarlo. Pero y otro punto que quiero aquí destacar, y no sé cómo estoy en la hora, creo que estoy como pasada, es importante establecer políticas de implementación de las normas y los protocolos para el manejo de los conflictos. Tenemos que tener bien clarita la cancha rayada. Eso es. Que hay conflictos que se pueden resolver de manera pacífica, pero hay otros que definitivamente van a tener que tener un protocolo de actuación donde hay sanciones, donde hay medidas formativas, donde hay medidas pedagógicas para poder resolver conflictos que escalan a un nivel más alto. Tener espacios de apoyo emocional para los jóvenes, ojalá tratar de escucharlos, orientarlos. Los chicos de repente necesitan del profesor que los apoye, que los aclare, porque no tienen o las confianzas en la casa o el tiempo de los padres en la casa. Hoy en día todos sabemos que todos trabajamos, papá y mamá,
llegamos más tarde que los chiquillos a la casa, por lo tanto ellos están como solitos, po. Entonces, ustedes, profesores, nosotros los asistentes de la educación, los cuerpos directivos, empezamos a asumir roles que van más allá de solamente el docente. De repente pasamos a ser figuras bastante significativas, especialmente desde la gestión emocional. Y por último, ir evaluando todas las estrategias que vamos implementando. Vuelvo a repetir, seguimiento, evaluación, monitoreo, son las tres áreas o partes de esta línea continua que siempre quedan como media rezagadas en la educación. Pero tratar de hacer el, el esfuerzo de ponerse una alarmita para hacer el seguimiento de lo que estamos implementando para ver cómo va a resultar. ¿Y cómo atraemos a los chiquillos, a los estudiantes? Yo los invito a hacer eh, estas tres ideas. Yo las he implementado y han funcionado maravillosamente bien. La primera es un programa de mediación para estudiantes, tener estudiantes mediadores en el aula, ¿sí? Donde capacitamos a estudiantes en la técnica de la mediación para resolver conflictos, en donde los chiquillos empiezan a trabajar ellos mismos con los docentes. Si hay un conflicto entre pares, invitar al mediador de esa sala a que sea parte de la resolución del conflicto. Eh, las primeras veces los vamos a tener que ir llevando y acompañando, pero después ya empiezan ellos a tomar las propias iniciativas y habilidades y empiezan a desarrollar ambientes bastante enriquecedores para ellos mismos y para sus compañeros. Implementar los talleres de habilidades. La comunicación es un taller súper importante. A los chiquillos les gusta trabajar este tipo de talleres, les gusta desarrollar actividades lúdicas, dinámicas acerca de la comunicación, de cómo resolver problemas, les gusta conocerse a ellos mismos, etcétera. Hagamos espacios de diálogo donde los jóvenes puedan expresar. Yo no sé cuántos de sus establecimientos trabajan el debate como una herramienta de aprendizaje en las asignaturas, porque puede ser transversal a cualquiera. Pero además de eso, armen espacios de diálogo y de debate para la comunidad en general, donde alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de sexto básico, de primero medio, se puedan unir a conversar acerca de un tema y dar sus ideas, expresar sus opiniones. Y eso les va a permitir a ellos también sentirse parte de este espacio educativo y con eso también van a bajar inmediatamente los indicadores de violencia. Y siempre evaluemos. Es muy importante para poder instalar cualquier estrategia, tener una evaluación, ir evaluando, consultando, informándose de lo que está pasando en nuestra comunidad, cuáles son las causas de los conflictos, cuáles son las necesidades de los estudiantes, dónde podemos tener, digamos, la yayita o dónde puede estar ahí el, el, el bache en nuestro camino que nos puede hacer tropezar. Busquemos, indaguemos, ¿qué nos puede estar pasando? Y ya para terminar, entender que cuando nosotros abordamos los conflictos de manera efectiva, logramos ambientes seguros. Buscamos, cuando la colaboración se hace entre docentes, estudiantes y padres, la comunidad se robustece como tal y por lo tanto se transforman en espacios que van encauzados hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia la justicia. Cuando queremos desarrollar entornos positivos, vamos a darnos cuenta, obviamente, que no va a ser a los 2 minutos o al año que tratemos de empezar a instalar esta de la cultura de los entornos positivos, pero vamos a dar cuenta cómo el éxito académico va a ir aumentando en nuestros jóvenes.
Cuando los jóvenes se sienten seguros, valorados, tienen motivación para el aprendizaje, porque entienden, los jóvenes se dan cuenta que no solamente queremos que sean un repositorio de información, sino que andamos buscando en ellos, descubran sus talentos y esos talentos los puedan llevar al máximo para ser jóvenes exitosos en el futuro. Implementar la resolución de conflicto es un paso, es el primer paso que uno puede dar para entender a las comunidades, eh, para entender que las comunidades tienen que ser más justas y más pacíficas. Nosotros hoy en día no tenemos mucho la concepción de la paz y de la armonía dentro de los espacios educativos. Pero tenemos que empezar a crearlo, porque de esa va a ser la única forma en que finalmente podamos disminuir un poco la violencia, tanto dentro de los espacios educativos como de la sociedad en general. Y con esto quiero dejar el espacio abierto para que escuchar de ustedes sus comentarios, que me cuenten un poco de su experiencia e enriquecer un poco esto que humildemente les traje hoy día para conversar sobre los conflictos en las escuelas.